Hola, bienvenidos a Rodon Studio. Bien, hoy día aprenderemos a aplicar a un modelado 3D, un estilo cartoon. Eh, es del trabajo que vamos a hacer muy parecido a lo que ustedes están viendo. Como pueden ver, tengo acá un objeto 3D, pero con un estilo cartoon, ¿no? Como pueden ver, tiene un trazado muy diferenciado, como un dibujo animado, ¿no? Entonces, ¿para esto qué necesito? Necesito un modelo 3D, necesito un add-ons que me permita hacer este trazado y manejar unos cuantos nodos para darle esta coloración a este objeto 3D, ¿no? Bien, para esto vamos a abrir el archivo del modelado, que yo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan continuar y me puedan seguir los pasos, ¿no? Yo lo tengo acá en mis documentos. Como pueden ver, les decía, tengo acá el modelado y tengo también el add-ons. Primero voy a abrir el modelado, que es este patito. Aquí está, vamos a alejarnos un poco más y acá está, ¿no? Como pueden ver, está muy simple. Y lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a este modelado, vamos a darle un material a los ojos para que se vea. Y una vez ya con su coloración, vamos a aplicar acá, seleccionamos la esfera, vamos a materiales, nuevo material, vamos a agregar acá un color base, luego poner negro a este que está acá. Vamos a ver lo que se ve aquí en la previsualización, acá. Y como pueden ver, ya está ahí. Vamos a bajar el specular para que sea totalmente oscuro. Vamos a seleccionar el otro ojo también igual y agregamos el mismo color si desean. Voy a colocarle negro y también le bajamos el specular. En este caso tengo de esa manera, ¿no? Muy bien, ahora una vez que tengo esto, lo que necesito es voy a agregar el trazo, el add-ons a mi personaje, a mi patito que está acá, ¿no? Selecciono este objeto que dice Quad Sphere, que es el pato. Nos vamos a Edit, Preference y voy a agregar el add-ons acá. Voy a instalar el add-ons. El add-ons está acá en mis carpetas de mis documentos. Lo selecciono y lo doy instalar add-on, ¿no? Una vez que lo instalo, ese add-on debe aparecer, o en todo caso le dan aquí donde dice buscar, buscan online helpers y lo activamos. Acá yo lo tengo activado ya y lo cerramos. Una vez que yo lo tengo esto, pues presionamos la tecla N y con la tecla N van a aparecer aquí estas pestañas que están acá y acá va a aparecer Aeolian Helper. Acá está Aeolian Helper. Asegúrense que esté seleccionado el patito y le dan aquí donde dice agregar set online. Hacemos clic ahí y nos vamos ahora a donde son los modificadores y acá en los modificadores va a aparecer el online. Acá vamos a ustedes a aumentar o reducir acá en thickness. Como pueden ver, ya apareció el trazado. Yo lo voy a exagerar un poco más para verlo. Entonces, y como pueden ver, ya está ahí el trazado. Se ve muy bien. Ya tiene un estilo así más o menos como de dibujo animado o estilo cartoon y ya está. Ahora lo que falta aquí es darle un poco de coloración. Voy a arrastrar esta línea de tiempo acá arriba y vamos a cambiar aquí a modo shader editor. Y acá yo lo que voy a hacer, me voy a acercar un poquito. A ver, vamos a acercarnos a esto. Voy a borrar este nodo principal y me quedo con el material, ¿no? Asegúrense nuevamente de seleccionar el pato. Y acá voy a agregar algunos nodos. Shift Up y vamos a agregar un Diffuse. Ahí en buscar, escriben Diffuse. Escribimos Diffuse BSDF. Acá está un shader. Ahora Shift Up y agregamos un shader. Este es para darle un shader to RGB. Y agregamos un color run. También Shift A. Y agregamos un color run. Ahora vamos a unir todo esto para la coloración. El diffuse le vamos a colocar con el shader. Este nodo ahora el color con el color run y el color run con el surface. Ahora acá en el color run vamos a jugar la coloración. Por ejemplo, yo necesito que aquí un color sea, pues le vamos a colocar, voy a exagerar aquí, voy a levantar esto para que sea el color, voy a colocar así un tono medio rojo. Y en el otro lado, pues vamos a arrastrar esta control lo voy a poner para acá y este blanco lo voy a poner para acá, pero este blanco yo lo voy a cambiar aquí por un amarillo. Ahí está, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya se está notando ahí. Ahora los adjunto esto un poquito más para hacer esa transición más perfilada y tener ese sombreado, ¿no? Ahora acá me voy a acercar un poco más, de repente quizás acercar esto, ahí está. Entonces, lo que necesito aquí, voy a agregar acá, por ejemplo, vamos a cambiar aquí, vamos a cambiar primero aquí, voy a agregar un plano, voy a agregar acá, voy a agregar un cubo en todo caso,
Este cubo yo lo voy a aplastar un poco y lo vamos a escalar. Y lo voy a aplastar otro poco más y lo voy a bajar, ¿no? Entonces ahí, ¿esto para qué? Para ver la sombra de mi patito, ¿no? Entonces vamos a hacer acá y voy a hacer esto por acá y voy a arrastrar este plano un poquito para acá. Voy a borrar esta luz y esta luz yo voy a agregar una nueva luz. Voy a acá agregar y voy a agregar una luz de sol. Acá está, luz de sol. Vamos a levantar esta luz. Voy a colocar esta luz para acá. Voy a mover esto aquí. Vamos a colocarle en modo de priorización ahí que se vea. Entonces miren, voy a colocar esto para acá. Un poquito más alejado ahí. La sombra, ahí está. Entonces, ahora sí. Vamos a mover esto. Me voy a acercar aquí y mejorar el color esto. Voy a seleccionar mi patito nuevamente. Y ahora sí, voy a bajar esto. Aquí. Vamos a bajar un poquito más. Un poquito más, cambio el color aquí un poco más suave, porque está muy oscuro el rojo, le puse para exagerar como le decía, y le vamos a poner un tono más bajito, ahí está. Entonces como pueden ver, ya tendría de esta manera, ahí, ¿lo ven? Se ve muy bien. Ahora, si desean pueden cambiar también la coloración del plano. Voy a llegar acá, voy a seleccionar el cubo del suelo, y nos vamos a materiales, y acá en materiales le voy a agregar otro color. Puedes agregarle un color de repente más, por ejemplo un celeste quizás. Ahí. Vamos a poner acá, listo, puede ser esto ahí está, ¿no? Y también vamos a agregar al mundo, puede agregar acá el mundo, vamos a colocar el mundo. También vamos a agregar un color al mundo aquí que sea un color más suave, puede ser. Vamos a colocar un tono así, medio morado. Entonces, como pueden ver, tendríamos de esta manera esta coloración, ¿no? Bueno, voy a bajar acá, puedo cambiar la tonalidad del color aquí para que se note ahí el sombreado. Entonces miren, ahí tendría el modelado, en este caso de mi patito. Como pueden ver, tengo el modelado en 3D a un estilo cartón, ¿no? Recuerden, hay que tener el modelado, tener un add-ons, colocar algunos nodos acá y tener esta apariencia para este objeto 3D. Por el momento lo vamos a dejar ahí. No se olviden darle like al video y suscribirse al canal para hacer más contenido de Blender. Por el momento lo dejamos así. Muchas gracias. Hasta la próxima.